sabes, el mar Caribe en Europa pues está pensada y considerada como una especie de paraíso, ¿no? Y después de leer que había una persona que se dedicaba a recoger cadáveres del mar Caribe, pues realmente me era muy chocante, ¿no? Y pues decidí ir a conocerlo, no podía dejar de conocer a esa persona. Fui a conocerlo, hablamos, nos conocimos, nos hicimos amigos incluso después de un tiempo, y al cabo de un tiempo pues, le propuse pues, hacer una película porque realmente me parecía interesante como personaje y también por la realidad, como él vive, cómo es su manera de ser, el entorno geográfico, etcétera, me permitía a mí hacer un trabajo cinematográfico alejándome de lo reporteril, documental televisivo, etcétera, ¿no? Pues el proceso consiste básicamente en tomarse frías. Ese es el elemento primordial de relacionarse en el documental, eso es esencial, ¿no? La gente muchas veces dice que es mucho más fácil el documental porque uno va, graba y listo. Y es más difícil la ficción, cosa que yo creo que es totalmente diferente, ¿no? Es ni difícil ni fácil, es diferente. Y en el documental realmente uno está trabajando con personas reales y pues es necesario pues establecer una cercanía y una, digamos, amistad, entre comillas, con esos personajes, ¿no? Porque para que ellos se abran debe haber una relación de confianza. Con un actor, pues uno le paga, si no le funciona trae a otro, en fin, le exiges, lo aprietas, pero con una persona que es real y que pues es totalmente diferente, ¿no? Es un proceso complicado realmente, es trabajo psicológico con los personajes, ¿no? Con las personas. El espacio geográfico para mí es importante. Yo no trabajo con guiones escritos, encerrado en una habitación, escribiendo, sino que voy a los espacios, conozco a las personas y a veces ellos me dan para yo crear todo un universo a partir de eso, como pasa en la película, por ejemplo, ¿no? Y a veces no, a veces voy a algunas realidades, espacios que conozco y veo que no me dan lo que yo quiero. En cambio, Puerto Colombia, como espacio geográfico, pues el muelle, el mar, el pueblo mismo, la gente del pueblo, etcétera, me daba eso y a mí me permitió y digamos, me despertó la creatividad para, digamos, crear ese personaje, esa historia. Para mí no hay límites. Para mí realmente no existe el documental de ficción, este debate de qué es documental, qué es ficción, para mí no existe el documental. Todos son películas, todo. Lo que pasa es que hay películas en las que uno necesita un personaje real, que es como es el caso de Cosme, y otras películas no, que son con actores. En esta película, pues sí, el personaje es real, Cosme, y también Helen, es una chica real, es una alumna mía, son reales. Sin embargo, yo para mostrar la realidad de Cosme, digamos que les hice actuar, les llevé a sitios que ellos ni conocían, les hice decir cosas que no hubiesen dicho si no es por mí, etcétera, etcétera. Es eso, el director, el cineasta tiene claro lo que quiere expresar y utiliza los elementos que considera oportuno para mostrar esa realidad. En esta película pues yo creía que necesitaba muchos silencios, cosa que a veces es incómodo para el espectador, pero para mí era importantísimo y quise hacerlo así. Es eso, no es una cuestión de documental o ficción, sino de una realidad que un cineasta quiere mostrar de una manera estética, cuidando mucho la imagen, el sonido, porque estamos dentro del ámbito cinematográfico y no reportaje o periodismo, etcétera, ¿no? Que es totalmente diferente, porque lo que hace es informar. En el cine no se informa, en el arte no se informa, sino que a través de dar al espectador una serie de elementos, el espectador debe construir en su mente, debe interpretar. En el arte es fundamental la interpretación. La verdad es que en realidad Inmortal es, más que una película, es una antipelícula, porque para empezar no es una película narrativa, no es una película fácil, y eso de entrada ya lo convierte en una especie de película marginal, ¿no? Por un lado. Y en segundo lugar, pues sí, tuvimos el gran inconveniente pues, de que se murió el personaje, ¿no? En mitad de la película. Y tuvimos que recomponer todo pues como pudimos para finalizar la película porque ya habíamos avanzado bastante y de alguna manera tenemos una deuda con Cosme de dejar un registro, un documento de ese personaje porque nos parece súper interesante. Entonces pues el miércoles vais a poder ver la película y vais a ver cómo nos las ingeniamos para finalizar una película. ¿Qué es eso? En realidad la película es una especie de fracaso, es la historia de un fracaso de una película que no se pudo hacer nunca, pero en ese proceso pues se hizo la película. Hay un escritor austríaco que me gusta mucho, Roald Walser,
que dice que escribir sobre no escribir también es escribir. Pues la verdad es que no he hecho las cuentas, eso es cierto, no hemos tenido ningún tipo de apoyo, ni de televisiones, ni de fondos cinematográficos, pero te debo decir que eso es una decisión ética, política, personal y existencial, porque pues yo pienso que tiene que ver un poquito con la realidad de cómo es el cine hoy día. El cine ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías. De hecho, nos bombardean diariamente que con las nuevas tecnologías que se puede hacer muchas cosas, muchas facilidades, ¿no? Herramientas mucho más accesibles a la población. Sin embargo, las estructuras cinematográficas siguen ancladas en los años 50, 60, en la que se piensa que hace falta un ayudante del productor, de no sé qué, es decir, una cantidad de gente que durante un tiempo era realmente necesario, sigue siendo necesario en las películas que cuestan 100 millones de dólares, etc., pero se puede hacer cine sin medios. Y yo me siento realmente muy cómodo trabajando sin tener que depender de esas estructuras. Esta película no hubiese sido posible si nosotros no salimos a grabar la película. No hubiese sido posible. Y hay cantidad de historias y personajes que hay por el Caribe que están pidiendo a gritos ser filmados, pero la gente pues piensa, no, tengo que hacer una película, debo pedir fondos, y pasan los meses y los años y no pasa nada, ¿no? La verdad es que yo pienso que Inmortal pues, es un gran ejemplo precisamente para gente joven, para estudiantes universitarios, de darse cuenta que es perfectamente posible hacer una película. Lo que hace falta es un poco de creatividad, que no cuesta nada, al fin y al cabo es gratis, y contar las historias y buscar los personajes que hay por ahí, por el Caribe, y por Colombia en general, en Latinoamérica, pues un continente nuevo, hay muchas historias que contar, y nada, a grabar y editar y experimentar, hacer cine, ¿no? Y no hacer industria o hacer merchandising, fondos y escribir textos para convencer a un jurado. Todo eso es que yo no comulgo con esas ideas, la verdad, prefiero trabajar así. Cualquier realidad, es que el asunto es que yo no parto del hecho de decir voy a hacer una película. Yo no hago eso. Para mí el cine es al fin y al cabo una forma de vivir. Yo vivo, viajo, conozco gente, conozco realidades diferentes, etc. Y cuando hay alguna cosa que me llama la atención y creo que es susceptible de ser tratado cinematográficamente, si esa persona además me da, ¿no? Es decir, esto un estudio psicológico y sensorial también del espacio, del lugar, pues trato de captarlo con la cámara y el sonido, ¿no? Trabajar ambas cosas. Así que cualquier realidad puede ser susceptible de ser tratada. Lo que hay que hacer es vivir, ¿no? Simplemente una cosa tan sencilla como vivir y eso sí, con un ojo cinematográfico estar atento a ver qué se deja seducir para ser cinematografiado. O sea, el cine es un arte que a diferencia de la literatura no tiene una gramática. Tú con la imagen y el sonido puedes construir y mostrar una realidad, tanto si es ficción o documental. Tú construyes, tú puedes a través del montaje, de la edición, expresar lo que tú quieras. Tú construyes ese lenguaje a través de la película. Afortunadamente es así, porque si no el cine estaría muerto, ¿no? Entonces el asunto es... Pero una construcción con el espectador, no importa el espectador, es decir, el espectador puede decir, no, eso no me parece, o es siempre el autor el que tiene la razón. No, o sea, es lo que te estaba tratando de decir. El espectador no pinta nada en todo esto. Es decir, un artista crea a partir de las herramientas que tiene con la imagen y el sonido y muestra una realidad, tanto si son actores o como son personajes reales. Lo que tiene que tratar de hacer es ser coherente. Yo creo que esa es la palabra más correcta para hablar en el ámbito artístico. Ser coherente, que las formas sean coherentes con la realidad que uno está mostrando. Ese es el asunto. Si uno es coherente, pues perfecto. O sea, uno puede ser mejor, peor, tomar decisiones más coherentes o más incoherentes, pero esa es la búsqueda que debe tener un cineasta. Tratar de encontrar las formas que reflejen o expresen mejor el sentimiento, la emoción o la realidad que quiere expresar. Después, pues el espectador decide, interpreta lo que considera oportuno. O sea,
Lo importante es eso, es darse cuenta de que pues, el cineasta al hacer esa película ha tratado de ser coherente. Si lo ha conseguido o no, pues es otra historia, pero ha tratado de hacer cine. Lo cual es muy valioso, porque lo que sí es fácil y es adaptarse al molde establecido literario de contar una historia, es lenguaje que vemos, el mismo lenguaje que hay entre las telenovelas, por ejemplo, es exactamente el mismo lenguaje que hay en las películas del mainstream, ¿no? La que vemos en los cines comerciales, es exactamente el mismo lenguaje. El plano contra plano, la duración de los planos, el plano general de situación, ¿no? Todo muy narrativo para el espectador. Eso sí es pensar al espectador, porque hay una industria y eso lo tienen que ver muchas personas. Eso sí es facilismo. Pero crear, experimentar con las formas cinematográficas, eso sí es realmente difícil. Es riesgoso porque a veces te sale bien, a veces te sale mal, pero por lo menos estás haciendo arte. Y si haces el símil con la pintura, por ejemplo, y nos pasa, ¿no? O sea, gente que no conoce la pintura, tú te vas a ver un cuadro cubista y a primera vista te choca, ¿no? No es fácil. Pero el cubismo es un movimiento artístico pictórico que viene de un proceso histórico y desemboca en el cubismo. La gente, pues si no sabe eso y ve un cuadro cubista, ay, no entiendo esto, no me gusta. Pues ese es el problema del espectador, porque el artista ha estado inmerso en ese proceso histórico de crecimiento del lenguaje pictórico que llegó en el cubismo, ¿no? Y pasa lo mismo con el cine. El cine se inició, pues cuando se inventó, no sabían qué hacer con eso, hicieron literatura filmada. Pero ya con los años eso ha ido cambiando y ya somos conscientes de lo que supone trabajar el tiempo, etcétera, ¿no? El arte cinematográfico empieza a tener su propia identidad y hay cineastas que trabajan eso. Y es respetable y importantísimo que se haga, si no sería la muerte del cine, ¿no? El ejemplo más claro es el otro cine, el cine comercial, pues ya no saben ni qué hacer. Batman versus Superman, o sea, es que ya no saben qué hacer. No saben qué hacer. Eso sí es fácil y eso sí es, pues, hasta te diría que rechazable, ¿no? Porque no aporta absolutamente nada más que desde el ámbito visto, desde el punto de vista comercial. Y tú hablas y es muy importante que tú hablas del... Pues, como te decía, yo hago cine porque para mí es una forma de vivir. Entonces voy a seguir viviendo, por lo tanto voy a seguir haciendo cine. Es eso, como te decía antes, en Colombia y aquí en el Caribe hay una cantidad de personas, de personajes, de realidades, de historias que están gritando para ser, digamos, inmortalizadas y darse a conocer. Latinoamérica es un continente joven. Hay mucho que contar, mucho que contar. Hay una deuda histórica con el continente, desde todos los puntos de vista, incluso los políticos, de denuncia, etc. Pero también de otras realidades que simplemente pues son realidades que se desconocen, como la de Cosme, por ejemplo, ¿no? En Inmortal, que creo que merecen ser conocidas, porque son personajes únicos absolutamente, ¿no? Cosme es una leyenda. Por eso la película se llama Inmortal, ¿no? Porque él ya permanece en la mente y en los corazones de toda la gente del Caribe, de Puerto Colombia especialmente. Pues como Cosme yo pienso que hay muchísima más gente con unas realidades muy especiales, muy peculiares y que pues, hay que salir y conocer esas realidades y contarlas, ¿no? Y es lo que yo pienso hacer, pues, digamos, de por vida.